Hola chicos, nuevamente nos encontramos para hablar sobre el magnetismo y el campo magnético. Nos acompaña su profesora Orquídea de la Barrera Paternina. Demos inicio en esta nueva. Cuando hablamos entonces de magnetismo, nos hacemos la pregunta, primero, ¿qué es el magnetismo? Pues el magnetismo es una propiedad de ciertos materiales como el hierro, el níquel y el cobalto para poder generar campos magnéticos en el estado magnetizado. Estos campos magnéticos causan fuerzas en todas las sustancias magnéticas que se acercan a ellos. Las propiedades magnéticas se producen cuando los imanes elementales de los materiales magnéticos sufren una alineación unilateral. Los pequeños dipolos de los imanes elementales ya tienen un polo norte y un polo sur. La yuxtaposición de estos pequeños polos norte y sur provoca una amplificación de los efectos de la fuerza magnética que tiene un efecto en un campo magnético. Bien, el magnetismo entonces es un fenómeno físico por el que los objetos ejercen una fuerza de atracción o de repulsión sobre otros materiales. El único imán natural conocido es el mineral llamado magnetita. Sin embargo, todos los materiales son influidos en mayor o menor forma por la presencia de un campo magnético. Los imanes son los materiales que presentan las propiedades del magnetismo. Pueden ser naturales como la magnetita o artificiales y se clasifican en permanentes o temporales, según el material en el que se fabriquen o la intensidad del campo magnético al que son sometidos. Presentan dos zonas donde hay acciones que se manifiestan con mayor fuerza, situadas en los extremos denominadas, como les dije anteriormente, polo norte y polo sur. En algunos de ellos es más fácil detectar estas propiedades magnéticas, como son, ya les mencioné, el níquel, el hierro o el cobalto. Los fenómenos magnéticos fueron conocidos por primera vez por los antiguos griegos, aunque durante siglos se creyó que las magnetitas contenían ciertas propiedades curativas. Hoy en día los imanes son utilizados por la ciencia médica. El campo magnético es la agitación que produce un imán en la región que lo envuelve. Se representa con líneas de campo que parten por el exterior del imán del polo norte al polo sur y de la forma inversa. Son líneas que no se cruzan y se separan unas de otras del imán, tangencialmente a la dirección del campo en cada uno de ellos en un. Bien, entonces ahora cuando hablamos de un campo magnético que hacemos referencia, si bien en el mapa estamos observando cuál es el espacio que abarca un campo magnético. Primero se calcula con la fuerza de Lorentz, se relaciona con la carga Q y con la velocidad V. En un campo magnético, en la corriente de un alambre de longitud L. ¿A quiénes involucra? A cargas en movimiento, ya sean como las cargas individuales, las cargas en alambre o los movimientos de conductores o campo. Se pueden describir como campo vectorial, que se presentan por líneas de fuerza o líneas de campo magnético, y se visualizan como lo observamos ahí cuando ponemos dos imanes sobre virutas de hierro. También la podemos ver formados por vectores en cada punto del espacio, es decir, vectores tangenciales, y estas veces a su vez se relacionan con el ejemplo que les platico de las virutas de hierro. Se generan por corrientes eléctricas, ya sean en cables, en solenoides, en materiales ferromagnéticos o en imanes. Bien, un campo magnético es la representación matemática del modo en que las fuerzas magnéticas se distribuyen en el espacio que circunda a una fuente magnética. Esta fuente puede ser un imán o una carga en movimiento o una corriente eléctrica, que muchas veces la corriente eléctrica son muchas cargas en movimiento. Siempre que exista uno de estos movimientos o de estos elementos, habrá un campo magnético a su alrededor, es decir, un campo de fuerzas magnéticas. Fuera de este campo no hay efectos magnéticos. Una característica fundamental de los campos magnéticos es que son dipolares. Como les dije anteriormente, poseen dos polos, un polo norte y un polo sur,
a los que también se les dice polo positivo y polo negativo. A diferencia de los campos eléctricos que pueden generarse por cargas eléctricas, por ejemplo un electrón, no existen cargas magnéticas que generen campos magnéticos. Los campos magnéticos siempre tienen asociados dos polos. Como consecuencia, las líneas de campo magnético son siempre cerradas, como en el caso de los imanes, salen del polo norte y llegan al polo sur. Pues bien, entonces cuando hablamos de lo que es el origen del campo magnético, para poder que exista un campo magnético debe existir una fuente de energía magnética, por ejemplo un imán, una carga en movimiento o una corriente eléctrica. Estos elementos son los únicos capaces de crear un campo magnético y los únicos que pueden llegar a ser afectados por él. Una carga eléctrica, como un electrón moviéndose en el espacio, genera a su alrededor un campo magnético que ejercerá una fuerza sobre otra carga en movimiento. Lo mismo sucede con las corrientes eléctricas. El caso de los imanes es particularmente porque no hay cargas en movimiento involucradas, sino que estos materiales generan un campo magnético debido a ciertos fenómenos microscópicos de cierta complejidad. Según lo describe la ley de Ampère y las ecuaciones de Maxwell, los campos magnéticos y los campos eléctricos suelen existir juntos en la naturaleza. Ciertos cambios en el tiempo de un campo magnético producen campos eléctricos. Un buen ejemplo de la coexistencia de estos dos campos son las radiaciones electromagnéticas como la luz. La presencia de los campos magnéticos puede comprobarse empleando un aparato conocido como magnetómetro. Los campos magnéticos se pueden clasificar de acuerdo a su fuente de creación. Por ello, lo podemos ver de dos formas: campos magnéticos provenientes de un imán o los campos magnéticos provenientes de corriente. Los campos magnéticos provenientes de los imanes, teniendo en cuenta que ellos son materiales que tienen la particularidad de poseer un campo magnético permanente creado por lo que en física se conoce como spin de los electrones. Puede entenderse pensándolo como un giro sobre sí mismos. Por otro lado, hay metales que pueden convertirse en imanes cuando son magnetizados por medio de un campo magnético externo. Y cuando tenemos campos magnéticos provenientes de corriente, tenemos lo siguiente, que toda carga en movimiento produce un campo magnético. Por eso, una corriente eléctrica también puede producir un campo magnético. Por ejemplo, los electroimanes, como el de la figura que estamos observando. Son dispositivos en los que por medio de una batería se hace circular una corriente por un cable enrollado en un metal. Esta corriente genera un campo magnético a su alrededor y se magnetiza el metal, generando otro campo magnético. Así los electroimanes se utilizan para generar campos magnéticos variables, ya que cambiando la corriente cambia el campo. Bien, ¿qué tiene entonces de relación con todo esto la dirección de las líneas que se emplean en los campos magnéticos? Pues la dirección en un campo magnético se puede describir empleando líneas o vectores, encargadas de señalar la dirección hacia donde apuntan las fuerzas magnéticas. En la figura podemos observar claramente las líneas de campo magnético generado por un imán, que indica la dirección de la fuerza con la que el imán interactúa con las partículas metálicas. El hecho de que el campo magnético posea dirección implica que es un vector. Cualquier fuerza es una cantidad vectorial, es decir, representa una magnitud que posee una dirección y un sentido. Como por ejemplo la velocidad. Como en el campo magnético es proporcional a la fuerza magnética, entonces también es una cantidad vectorial. De hecho, resulta muy interesante notar que la fuerza magnética que se siente en una partícula en movimiento inmersa en un campo magnético es siempre perpendicular a la dirección de dicho campo y de su propiedad o de su propia velocidad. La Tierra también posee un campo magnético. También lo llamamos geomagnético. En el centro de la Tierra hay hierro fundido por las altas temperaturas.
Debido a la rotación terrestre, este líquido metálico está en constante movimiento formando una corriente eléctrica. Al moverse el metal, se mueven los electrones que lo componen. Esta es la corriente que produce un campo magnético terrestre, que es tan intenso que se escapa de la superficie de la Tierra. El campo magnético terrestre cumple un rol importantísimo, ya que desvía radiaciones muy peligrosas para los seres vivos provenientes del Sol. Sin el campo magnético terrestre, la atmósfera sería destruida por rayos cósmicos. Con este campo interactúan las brújulas que empleamos para la navegación. Su aguja magnetizada se alinea siempre con el campo magnético terrestre indicando al norte. Además, muchos animales migratorios utilizan el campo magnético del planeta para orientarse y movilizarse siempre en las mismas direcciones durante periodos específicos del año. Bien, entonces cuando hablamos de los imanes específicamente podemos decir que ellos tienen ciertas características que las vamos a tratar aquí. Los imanes pueden ser naturales o artificiales. Pues poseen polos magnéticos que son polo sur, que coincide con el polo norte geográfico, y el polo norte que coincide con el polo sur geográfico de nuestro planeta. Producen campos magnéticos que tienen dirección y que producen al verse con líneas de campo que son cerradas y en forma de arco. También producen fuerza de Lorentz al cambiarse o combinarse con corrientes eléctricas y generan inducción electromagnética para crear dispositivos como generadores eléctricos, alternadores y transformadores. Estas a su vez interactúan con materiales ferromagnéticos, también con materiales diamagnéticos o materiales paramagnéticos. Muy bien, entonces las propiedades magnéticas pueden ocurrir con todos los materiales. Sin embargo, existen diferencias significativas en la resistencia de estas propiedades para diferentes materiales. Los efectos magnéticos de los materiales ferromagnéticos como el hierro, el níquel, el cobalto y sus aleaciones son más pronunciadas. Esto se debe al hecho de que la capacidad de alinear sus imanes elementales unilateralmente es la más pronunciada por los materiales ferromagnéticos. Además de los materiales ferromagnéticos, todavía hay algunos metales de tierras raras, como el samario y el neodimio, que también tienen fuertes propiedades magnéticas. Por ejemplo, los imanes de neodimio tienen las propiedades magnéticas más fuertes y en consecuencia generan los campos magnéticos más fuertes. Además del ferromagnetismo, todavía existe el diamagnetismo, es mucho más débil, y también el paramagnetismo también es débil. Sin embargo, los efectos del diamagnetismo y el paramagnetismo son tan débiles que solo pueden detectarse con dispositivos de medición muy sensibles. El diamagnetismo, el representante más destacado de los cuales es el bismuto. Existe una ligera repulsión a otras partículas magnéticas. Para algunos materiales, los fenómenos magnéticos solo pueden ser detectables cuando son excitados por un campo magnético externo. Sin embargo, si el campo magnético externo desaparece nuevamente, los fenómenos magnéticos de estas sustancias ya no están presentes. Entonces, el paramagnetismo se da. Todos los imanes permanentes comunes utilizados por variedad de propósitos son materiales ferromagnéticos y sus aleaciones o los metales de tierras raras como el samario y el neodimio. O sea, la gran mayoría de los imanes se dan en este tipo de sustancias o de elementos. Cada imán permanente está rodeado por un campo magnético. Esto puede considerarse como un campo de fuerza con líneas invisibles que corren fuera del imán permanente desde el polo norte hasta el polo sur y se remontan dentro del cuerpo del imán. Estas son líneas de campo magnético cerrado. Cuando un imán permanente entra en la influencia de un campo magnético externo, el campo magnético del imán permanente se fortalece o se debilita debido a la fuerza dipolar de las fuentes del campo magnético. El efecto sobre los imanes permanentes siempre depende de sus imanes elementales,
que se desvíen en su dirección y en qué medida lo hagan. Con una fuerte desviación de los dipolos del imán permanente, las propiedades magnéticas del imán permanente pueden debilitarse considerablemente. Muy bien, entonces la causa de la formación de los campos magnéticos radica en las cargas eléctricas giratorias que son generadas por electrones. Los electrones tienden a emparejarse y también tienen un spin, que también se conoce como número cuántico de spin, según el principio de Pauli. Ese principio lo vimos en clase de química inorgánica. Los dos electrones nunca pueden tener el mismo giro. La distinción de los estados de la energía por el spin hacen que los dos electrones se cancelen entre sí. Sin embargo, los efectos magnéticos de las sustancias se producen porque algunos átomos tienen uno o más electrones no apareados. La suma de los spines individuales de estos electrones finalmente conduce a un desequilibrio en los efectos magnéticos, que pueden generar un campo magnético. Entonces, el campo del magnetismo, con todos sus efectos, es parte de nuestro campo de trabajo, con el que no solo tendremos que lidiar a diario, sino que hemos adquirido una gran experiencia basada en nuestros años de empleo del mismo. Aprovechamos nuestro conocimiento y ayuda para resolver todos esos problemas magnéticos. Muy bien, entonces chicos, cualquier duda o inquietud que se genere, nos vemos en la próxima clase y ya saben dónde nos encontramos para resolverlas. Cuídense mucho y nos estamos viendo. Chao, chao.